Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos saludando en esta tarde a la familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Por cualquier nación donde estemos llegando con este mensaje y usted lo está viendo, usted es parte de la familia de Dios. Así que por eso los saludamos a todos los que están allí y desde ya le damos las gracias por usted siempre estar participando y viendo nuestros mensajes que le van a propulsar a los niveles que Dios quiere que usted tenga en relación al conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí estamos entonces trayendo estos mensajes, y este no es un mensaje nuevo. Yo ya he predicado en este mismo canal, por esta misma plataforma, este mensaje, pero siempre tenemos una renovación, si lo podemos decir así, en la manera de predicar o en la interpretación, porque vemos que siempre tenemos cosas nuevas que traer, ¿no? Y estos versículos que nosotros vamos a presentar en este tema son versículos ya bastante conocidos, y muchas personas piensan que esto es una invención de alguna persona, de algún maestro o algún pastor, o algún líder. No, la Biblia, ella es la palabra de Dios, y la interpretación a través del preterismo es correcto, y eso es lo que estamos llevando entonces en todos estos mensajes, que muchas personas me han felicitado por esto. Así que estamos muy contentos de poder entregarles a ustedes un nuevo mensaje que le colocamos los 1000 años cumplidos, los 1000 años apocalípticos cumplidos. Entonces, como decíamos, esto no es una invención de alguien, no es mi invención, ni invención del profesor que nos está guiando, que nos está enseñando. No, esto también no es una nueva doctrina, que hemos también conversado sobre eso, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella testifica su propia palabra. Así que aquí vamos a comenzar con el versículo 20 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 20 del versículo 1 al 3 para comenzar. Dice lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Aquí entonces vemos que esto no podemos decir que es invención de una persona. Está escrito en la palabra de Dios. Y aquí dice entonces que vino un ángel del cielo con una llave. Con una llave, y esa llave pertenecía al abismo. Entonces, y también una gran cadena. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ve? Todo esto tiene la explicación. Entonces, el milenio, porque estamos hablando de los 1000 años, el milenio comenzó con esta situación, con el atar a Satanás, el dragón, la serpiente antigua, por este ángel, que lo arrojó al abismo. Ahora, el abismo que entraba, lo arrojó y lo dejó en el abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Porque entonces también Satanás, en el idioma griego, se conoce como el usurpador, el engañador,
Entonces, todos estos nombres, aquí dice, para que no engañase más, significa que él engaña, o engañó, porque el título lo dice, los 1000 años cumplidos, los 1000 años y cumplidos. Y aquí dice que Satanás sería suelto por un poco de tiempo. Entonces, ¿dónde nosotros vemos que esto comenzó? Comenzó en la cruz del Calvario de Jesucristo. Allí comenzó. ¿Dónde lo vemos eso? En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto está escrito en la palabra de Dios, en cualquier libro, cualquier Biblia que usted tome, sea en cualquier idioma, usted va a encontrar, sea en el inglés, sea en italiano, o en cualquier idioma, aquí en español, en portugués, el idioma que usted vea, busque Hebreos 2.14 y va a estar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo habló y los hombres inspirados por el Espíritu de Dios lo dejaron escrito. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que no es invención de ningún hombre ni ninguna mujer. Esto es la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero recalcar bien en esto, para que usted vea que no es invención de una persona. Entonces el milenio comenzó con la prisión de Satanás en la cruz. De allí comienza, de allí parte los 1000 años, que también hemos comentado de que los 1000 años no es literal, sino que es algo simbólico. Y también hemos dicho que es muy importante que usted comience a entender la simbología, la numerología, todo lo que está escrito en la Biblia. Muchas veces no lo entendemos por causa de eso, porque no entendemos el simbolismo de las palabras, lo que significa. Y otra cosa, los tiempos. ¿En qué tiempo fue que el Señor habló esto? Aquí, en el libro de Apocalipsis, vamos a llegar allá nuevamente. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan entre el año 64 al 68. Entonces, este es el tiempo en que del primer siglo. Y allí vemos que nosotros, la confusión que nosotros teníamos con esto, es que para nosotros el diablo estaba existente y estaba operativo. Pero acá en Hebreos 2.14, dice que el Señor vino y lo ató al diablo. Dice, al que tenía el imperio para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero no lo destruyó inmediatamente acá, sino que aquí comienza entonces los 1000 años que él debería de estar, estaría los 1000 años que estaría atado, como dice que lo ató con el ángel con una corriente. Entonces esos 1000 años son lo que estamos entendiendo acá. Si lo volvemos a ver, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces en la cruz comienzan esos 1000 años. Y en el versículo 20, en el capítulo 20 mismo, en el versículo 7, dice lo siguiente: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Tendrían que pasar esos 1000 años. Y esos 1000 años, ¿cuándo se cumplen? En el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de las 42 semanas que está escrito en el libro de Daniel. Cuando Daniel escribe en el capítulo 12. En el libro de Daniel escribe, entonces, y habla también allí de las 42 semanas. Y estamos entonces
en sintonía con el antiguo pacto. Para poder entender el nuevo pacto, usted tiene que recorrer la Biblia, usted tiene que meditar, tiene que escudriñar las Escrituras, porque está escrito, dice, que tenemos que escudriñar las Escrituras para poder entender. Y aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Y habíamos dicho de que él es el engañador, ¿cierto? Aquí dice que lo arrojó al abismo y lo encerró, en el versículo 3 del capítulo 20, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más. Y aquí entonces en el versículo 8 del libro de Apocalipsis 20 dice, saldrá a engañar. Entonces dejó de engañar por un tiempo, que se cumplieran los 1000 años, pero vuelve a engañar en el tiempo de la gran tribulación. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ese ángulo de la tierra ya hemos entendido también que era esa tierra habitable, habitada, que era Jerusalén y sus alrededor de las naciones que estaban allí en Jerusalén. El versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces aquí está hablando que Gog y Magog se refiere a naciones que vienen en contra de Jerusalén, pero este ser espiritual estaría entonces allí para engañar a las naciones, y estas naciones que vienen acá, entonces él estaría trabajando a través de esas naciones, porque Dios estaba cumpliendo su plan de venir por sobre las nubes y aplicar el juicio a esa nación que está escrito en la Biblia por todos los lugares que él vendría, y entonces aplicaría un juicio allí en Jerusalén para poder cambiar el pacto. También él tuvo que cambiar el pacto porque esa nación ya no le obedecía más. Así que en el versículo 7 y 8 entendemos de que aquí se cumplen los 1000 años, y allí dice que saldría entonces este ser espiritual, Satanás, para engañar a las naciones. Y Jesús, cuando vino para ejecutar muchas cosas, y una de esas fue destruir al acusador, porque ahora lo va a usar. Es la gran tribulación, Dios lo usa, porque Dios usa a quien Él quiere usar, para el bien o para el mal, porque aquí estaba el mal, pero también Él estaba haciendo un bien, porque estaba trayendo el juicio y a esa nación y a aquellos apóstatas que mataron a los profetas, y dice que esa sangre clamaba. Esos profetas que fueron muertos desde el tiempo de Abel, del tiempo de atrás hacia este tiempo, cuando hasta en el templo mataron al propio Zacarías, que era un sacerdote. Y Zacarías, usted sabe quién era, sacerdote. De allí él era el padre de Juan el Bautista. Y usted sabe que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Juan el Bautista le cortaron. Usted imagine cómo fue esa nación de terrible, una nación perversa, terrible. Entonces aquí vemos que Dios va a usar a Satanás allí en la gran tribulación, en el mal, en el sufrimiento, en las muertes, en la perseguición, en todo aquello que significa una guerra, y que no fue una guerra cualquiera, luchando por un territorio. No, Jesús vino como el Señor, como el Rey, vino para aplicar juicio, para cambiar el pacto. Y también vemos aquí que el acusador tendría su fin. Y dice que el acusador acusaba a los hermanos de día y de noche. Iba acusando a los hermanos cristianos, y este ser entonces también iría a ser
destruido en algún momento. Pero Jesús vino para cambiar el pacto y introducir el nuevo pacto, introducir la gracia de Dios. Y allí Él vino entonces no solamente para justicia, sino que vino para justicia y para perdón. Porque allí Él ofrece el perdón completo a todos aquellos que necesitaban de ese perdón. Porque Dios es misericordioso y tiene sus hijos también en la tierra. Entonces, no le dio fin allí en la cruz, pero sí lo deja inoperante hasta que se cumpliesen entonces los 1000 años. Y en el libro de Judas, que está aquí al lado antes de, el libro de Judas, también tenemos en el versículo 6, porque el libro de Judas tiene solamente un capítulo. Y aquí entonces en el versículo 6 dice lo siguiente: que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que entonces iría a ser juzgado Satanás en aquel gran día y juntamente con él sus ángeles. Esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los guardó bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces allí vemos que hay un día en que el Señor tiene ya destinado para ponerle fin a este ser espiritual que tanto daño hizo en aquel tiempo, pero también fue permitido por Dios muchas cosas. Hoy nosotros no podemos pensar que el diablo existe, porque el Señor le colocó fin a ese diablo en el último día. Y esto es lo que mantiene muchas veces a los hermanos asustados y creyendo que el diablo entonces es el diablo que llevó al marido a adulterar, es el diablo que le está robando el dinero, es el diablo que le colocó enfermedad, es el diablo que está trayendo maldad de la tierra. No, hermanos, el diablo no existe más. Sigamos aquí para que usted lo entienda. Entonces el diablo y sus ángeles estaban presos hasta el día que serían juzgados y reducidos a nada. En el libro de Segunda de Pedro 2:7, que también estamos cerquita acá, en el libro de Pedro, Segunda de Pedro 2:7, dice aquí lo siguiente, 2:7, y libró al justo Lot alumbrado por la... Me parece que este versículo no está muy... Segunda de Pedro, ¿será que era Primera de Pedro? Vamos a ver aquí. Esta es Segunda de Pedro, Primera de Pedro, porque tiene que hablar algo sobre el asunto. Primera de Pedro 2:7, ¿será? Vamos a ver, Primera de Pedro 2 y el versículo 7. Hermanos, vamos a pasar ese versículo. Bueno, los entregó a cadenas hasta el día del juicio y a la sentencia eterna. El adversario sería suelto después de los 1000 años, que son simbólicos, y que esto es una expresión relativa, es un número relativo, es una simbología, una numerología. Eso fue entonces en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 20, vamos a pasar de nuevo al versículo 7 ahora, del libro de Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Aquí comienza entonces a operar nuevamente, porque aquí lo suelta, comienza a operar en ese momento de la historia de aquel siglo, de aquel tiempo, en el año 70,
cuando fue el cambio del pacto y la gran tribulación, cuando el Señor vino por sobre las nubes. Entonces, en ese tiempo de la historia, Él salió nuevamente a engañar. Vamos a ver en Mateo 24, que también lo hemos hablado bastante. Mateo 24, vamos a llegar aquí. Mateo 24. Son versículos que hablan sobre el asunto de los 1000 años. Dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, aquí en el sermón profético, el Señor está anunciando que vendría una época de la que Él está hablando, que sería entonces donde está prediciendo la destrucción del templo y el tiempo de su llegada, de su regreso, donde está la gran tribulación. Él también anuncia que vendrían falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero aquí ve usted que aquí dice que aún a los escogidos, si fuese posible, engañarían a los escogidos. Aquí vemos gente que son falsos cristos, que vinieron como falsos cristos, y hay falsos profetas hasta el día de hoy. Esos falsos profetas que a veces traen profecías que nunca se van a cumplir porque no fueron dictadas por Dios. Y aquí vemos también que a los escogidos difícilmente podría venir entonces espíritu engañador. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo para revelar la verdad, para iluminar nuestra mente y entender que no es de Dios cierta profecía. ¿Cuántas veces yo recibí profecías pensando en ese tiempo que el diablo existía, que podían haber demonios alrededor de nuestros asuntos personales y que ellos estarían haciendo entonces engañándonos? Pero aquí vemos, hermano, esto está escrito en la Biblia, no es la hermana Elena que le está inventando. Aquí dice que fuera en ese tiempo, en el tiempo de que estamos hablando, cuando el Señor anuncia la destrucción del templo, y eso fue en el año 70. Entonces, en ese tiempo sí estarían entonces los demonios trabajando, pero ahora no. Ahora quien está trabajando es el Espíritu Santo de Dios, y Él tiene todo el poder, todo el poder. Aquí ya no está más el diablo en este siglo XXI. Usted tiene que entender eso por la palabra de Dios. Así que dice aquí que engañarían. Vamos a ver en primera de Timoteo, primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Vamos a llegar a primero de Timoteo. Ese Timoteo también, uno de los que quedó allí cuando el Señor vino por sobre las nubes. Y Timoteo está antes de Hebreos. Primera de Timoteo 4 y el versículo 1 y 2. Aquí habla sobre la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todavía encontramos gente que enseña y que su carne enseña, entonces engañando con doctrinas de demonios. Pero ya no es el demonio, ya no es diablo, ya no es Satanás, ya no es la serpiente antigua, ya no son los demonios. Ahora es la carne que impera al hombre, que no tiene el poder del Espíritu Santo para enseñar lo que es correcto, que está en la Biblia, lo que está escrito. Falsos profetas, y la iglesia estaba en gran sufrimiento en aquel tiempo. Y gran apostasía, porque todo esto era profético para el tiempo de la venida, del regreso de Jesús. Todo esto fue profético.
Y hubo entonces gran sufrimiento y gran apostasía. Eso fue en el primer siglo de la era cristiana, de la primera era cristiana, en el tiempo de la generación de Jesucristo y la generación de los apóstoles del Señor. Vamos a ver en 1 de Juan 2:18, que está muy próximo a Apocalipsis. Es importante que usted vaya siempre escudriñando la palabra, que usted va a ir entendiendo. Si nadie nace sabiendo, hermanos, yo no nací sabiendo, todavía me falta mucho. Estoy lejos de conocer bastante, muy lejos, pero estoy aprendiendo. Me esfuerzo para aprender, me esfuerzo para poder traer un capítulo, un mensaje que le pueda a usted aliviar el sufrimiento del miedo del diablo. No existe, porque veíamos diablo en todo. Si se movía una hoja ya pensábamos que era el diablo. Si la puerta se cerraba con un viento pensábamos que era el diablo. Si había cualquier bulla en la cocina de noche cuando la luz estaba apagada, ya estábamos descansando, escuchábamos algo, pensábamos que era el diablo. Entonces, hermanos, tenemos que sacarnos esto de nuestra mente, porque el diablo ya no existe más. Así que vamos a ver este versículo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. No existe, parece tampoco. 1 de Juan, capítulo 2 y el versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ve? El apóstol Juan aquí escribiendo este libro antes del año 70, porque todos los libros fueron escritos antes del año 70. No hay ningún libro de la Biblia que haya sido escrito después del año 70. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No dice que será el último tiempo, dice que es el último tiempo. ¿Cuándo? Antes del año 70, cuando el apóstol Juan entonces trae estas revelaciones en relación a este anticristo. Los anticristos que llegaron juntamente allí, que estaban trabajando, el diablo trabajaba en aquella época, en aquellas vidas. Como por ejemplo, aquí vemos que él dice que muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo, porque estaba profetizado en Mateo 24:24 que vendrían muchos falsos cristos y muchos ellos apostatarían de la fe. 1 de Juan 2:18 dice que sería la última hora. Y el versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces el apóstol Juan aquí también estaba hablando sobre eso. En fin, vino en el tiempo de Roma imperial. Ese fue el fin del tiempo, como dice acá: hijitos míos, es el último tiempo. Por eso sabemos que es el último tiempo, y ese último tiempo fue en el tiempo de Roma imperial. El fin vino cuando estaba la ley en vigor y el templo con sus cultos allí levíticos en Jerusalén. Entonces allí fue cuando terminó el templo, vino abajo con la invasión romana. Todo eso ya lo hemos ido hablando. En Apocalipsis 20:10, estamos aquí cerquita, Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente: y el diablo, aquí volvemos al tiempo de que el diablo ya estaba entonces trabajando, pero ya va llegando el tiempo en que viene el juicio sobre él. Él va a ser juzgado también. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos que aquí ya fue lanzado, ya fue sentenciado y fue lanzado por los siglos de los siglos, y serían atormentados de día y de noche. Entonces la Biblia en ningún momento dice que este diablo nuevamente fue suelto para que viniera a engañar nuevamente como él engañaba a las naciones. En ningún momento. Significa que aquí fue el tiempo del juicio también final para este ser espiritual. Así que la destrucción de Satanás está en sintonía
con la caída del templo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, con el juicio final que el Señor vino a aplicar en el año 70, cuando Él vino por sobre las nubes. Dice que saliría en el versículo 8 a engañar. Y estuvo todo ese tiempo engañando y haciendo su trabajo durante el tiempo de la tribulación. Allí Dios lo estaba usando, porque Dios usa a quien Él quiere. ¿Ya? Por eso que vemos aquí que el poder nunca tuvo el diablo el poder. Porque si Dios creó un árbol, si Dios creó un animal, si Dios creó el universo, si Dios creó también, Dios creó a este ser, pero con algún propósito, para medirle el corazón al hombre, para saber si iba a amar a Dios o iba a seguir al diablo. Ahora vemos que el Señor hizo vasos de honra, vasos de deshonra. Pero aquí estamos hablando del tiempo de que este Satanás iría entonces, desde que fue preso allí en la cruz hasta el tiempo que se cumple el juicio. Entonces se cumplieron esos 1000 años. No tenemos que esperar más esos 1000 años que escuchábamos que no, que 1000 años, cuando pasen los 1000 años, entonces allí el Señor va a venir por sobre las nubes, pero no se conocía exactamente qué es lo que era. Y allí dice en el versículo 8 que saldría entonces a engañar, y vino entonces juntamente con esas naciones, Gog y Magog, donde sitiaron el acampamento. Y se recuerda que en Mateos 24, 21 dice que la gran tribulación, cuando viesen sitiada toda la ciudad de Jerusalén, y fue sitiada, entonces allí también estaban Gog y Magog, y allí también esas naciones también trabajando. Pero ¿por qué? Porque Dios permitió, Dios permite. Ahora, esos enemigos venían a pelear, a luchar en contra de Jerusalén. Sitiaron el campamento de los santos, dice, en Jerusalén. Apocalipsis 20 y el versículo 9, que no lo leímos, pero lo vamos a ver, dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál era la ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces aquí vemos que fue rodeada, sí, la ciudad, ya. Y en un tiempo alguien me dijo, sí, pero cuando se vea la ciudad de Jerusalén rodeada de ejército, que sí, todas las naciones del mundo van a venir con su ejército y van a rodear Jerusalén, y allí entonces el comienzo de todo el ejecutar de Dios para la vuelta y el regreso. Mire, hermano, era una mezcla de cosas que nadie entendía. Pero ahora, gracias a Dios, la Biblia está explicando claramente que ese diablo fue entonces destruido en la caída juntamente con el templo que ardió en fuego. Fue justamente allí también fue destruido Satanás. Así que no es la interpretación de un hombre, es la interpretación de la propia Biblia, porque la Biblia se interpreta a ella misma. Y el diablo no puede hacer nada, porque fue sentenciado y extinto, se acabó. Y quien reina es Jesús. A Él nosotros le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque es el único que es digno de recibirla, el único. Ya se pasaron los 1000 años. El diablo, Satanás, ya no puede posesionarse de un ser humano. No hay más posesiones demoníacas en los seres humanos. Hubo posesiones demoníacas en el tiempo de antes de la cruz. Vieron posesiones. La Biblia enseña que habían posesiones demoníacas en niños, en jóvenes, en hombres de la tierra, mujeres, que el diablo se posesionaba de ellas. Pero ahora ya no podemos pensar
de que el diablo se va a posesionar de una vida. No porque fue destruido en el año 70 en la caída del templo en Jerusalén. Y esto es lo que hemos traído en otro tema, que si usted se recuerda, si recuerda por las ropas que uso, porque yo también me recuerdo muchas veces así, ese tema, yo estoy vestida con una ropa roja con negro, que son otros temas referentes a lo mismo, pero más completo. Usted va a tener más información en ese video donde yo tengo estoy vestida con esa ropa en rojo con negro, porque ese era el color que supuestamente eran los colores del diablo. Entonces yo coloqué esa ropa para poder distinguir de que usted sabe que nosotros podemos usar ropa roja con negro, no tiene nada de más, pero en ese tiempo, anda como los colores del diablo. Hermano, fue tanta ignorancia espiritual que entró en mi mente que yo he tenido que limpiar mi mente, he tenido que hacer un reciclaje en mi mente para poder recibir lo nuevo. Y yo quiero que usted también lo reciba. Y Dios principalmente quiere que usted lo reciba. Así que reciba este mensaje, en donde le decimos que no tenga más miedo del diablo. Él no existe más. El Señor le dio fin en el año 70. Gracias y paz.